Aló, buenos días. ¿Me escucha, Gloria? Sí, profe, buenos días. Aló, Gloria. ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Sí, yo le escucho. Diga algo, Gloria, para ver. Buenos Que te días, escucho. Yo creo profe. que no tengo sonido. Buenos días. ¿Me escucha, profe? Fíjate que no los escucho. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Gloria, ¿me escuchas vos, Gloria? Sí, sí, nadie te escucho. ¿Y vos? Sí, te escucho bien a vos y al profesor, pero él como que no nos... Sí, yo creo que es eso. Ya va, esperemos un poquito. Solo voy a ver mi hijo que tocó aquí. ¿Oíste? Espérenme un segundito. Fíjate que muchachos, ¿me escuchan? Al- Correcto, profe. sí, ahora sí, ahora Claro, sí. claro, claro ¿Me que sí. escuchan Profe, ¿me bien? escucha? Aló, sí, ahora sí los escucho a todos. Buenos días, chicos. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Bueno, vamos a comenzar. Ahí subí ¿cómo se llama? Aló. A ver qué Sí, pasó. profe, lo escuchamos. Bueno. Entonces, ahí subí una presentación, ¿verdad? Que voy a compartir con ustedes ahorita, que es la clase de hoy. Me avisan si están viendo. ¿La miro? Sí, ¿Mm? se observa. Ok, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de la recolección de datos. Lo importante que es recolectar datos, porque ya estamos en la etapa de la investigación en que ustedes lo que van a hacer es comenzar a plantear cómo tú vas a recoger la información de la investigación que te ha propuesto. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden recolectar los datos. Les voy a dar las herramientas necesarias y después ustedes van a subir una tarea. Vamos a hacer ya ustedes tienen el diseño metodológico. En ese diseño me van a agregar cómo usted piensa recolectar los datos de información, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todos esos temas que están aquí. Pero antes vamos a recordar rapidito esos términos que están aquí, que toda información, toda investigación debe ser validada. Decir, ¿qué es la validez? Pues, a ver, que usted, la información que usted recolectó sea realmente una información veraz, digna, acertada, sin sesgos. Entonces, para eso, la validez te da la posibilidad de generar los resultados de un experimento a situaciones no experimental o como a otras personas. Eso es lo que consiste en la validez, ¿verdad? ¿Quién te puede validar? ¿Quién te puede validar? Las fuentes. Bueno, puede ser el efecto reactivo de intervención de las pruebas, el efecto de interacción entre errores y la selección, efecto de reactivo en experimentos, y ahí tenemos la explicación de cada uno de ellos. Y otras palabras, si viene, por ejemplo, Carlos y encuentra unos resultados en su investigación, es su resultado. Él tiene que demostrar que son ciertos. Para eso hay que validar. Hay varias formas. Puede ser que usted, por ejemplo, contacte a un experto, ¿verdad? En el tema, alguien que maneja bien el tema, que él te va a dar su opinión. Pero eso se hace antes de recolectar los datos, para después corroborar si esos datos son los correctos. También puede haber la interferencia de tratamientos múltiples, la imposibilidad de rectificar y descripción insuficiente. Todo eso son cuestiones que pueden afectar la calidad de su trabajo, los efectos de novedad, de interrupción, el experimentador y la interacción. Aquí me llama la atención en el experimentador que van a ser ustedes. Muchas veces no tienen la experiencia necesaria y puede ser que no logren, ¿verdad?
hacer bien las cosas. Bueno, ok. Medición de las variables dependientes es una fuente. Es decir, que una fuente también de validar su información es que tú mides tus variables dependientes. Recuerden que trabajo ustedes tienen las variables dependientes y la independiente. Gloria, lee lo que dice ahí en la medición de variables dependientes. ¿Qué dice, Gloria? Si un experimento utiliza un instrumento específico para recolectar datos, otros estudios deberán ser evaluados con el mismo instrumento o un equivalente para poder comparar cómodamente los resultados. Los grupos que poseamos deben ser lo más parecidos a quienes se les desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos. El contexto experimental debe ser lo más similar al contexto a generalizar. El experimento debe esforzarse para que quienes participen no sientan que se está experimentando con ellos. Ese es muy importante, ¿verdad? Que, ay, dejé de compartir. Que cuando usted va a hacer un experimento, si en este caso trabaja con personas que ellos no se den cuenta que es un experimento, pues, si no se pueden molestar, ¿verdad? Ok, eso. Ahora vamos en sí cómo recolectar la información. Ese es el tema de hoy. Lo que miramos hasta hace ahorita fue como un repaso de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se recolecta la información? Los requisitos, procedimientos. Ahí tenemos que para recolectar la información implica, ¿verdad? La recolección de los datos, ¿no? Esos datos, ahí tenemos que una vez que usted seleccionó el diseño de la investigación apropiado, recuerden que a esta altura ya cada quien debe tener su diseño de investigación, ¿no? Cuando usted selecciona el diseño adecuado, ¿verdad? Y la muestra probabilística o no probabilística, depende, ¿verdad? De acuerdo al planteamiento del problema y la hipótesis, lo que sigue es recolectar la información, recolectar los datos pertinentes sobre el atributo, concepto, todo lo que usted miró en el marco teórico, casos, sucesos, participantes, etcétera, etcétera. Todo lo que está involucrado en la investigación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí tenemos que primero debemos saber que un dato. Un dato. El dato es la evaluación que realizada por el investigador. En este caso van a ser ustedes los investigadores. Para cualquier otro sujeto presente en el campo de estudio, en que se recoge información acerca de realidad interna o externa de los sujetos y que es utilizada con propósitos indagativos, es decir, indagar, preguntar. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos para recolectar datos? El instrumento es el mecanismo, ¿verdad? Que usted va a utilizar para recolectar y registrar la información. Puede ser un formulario, una prueba, un text, una escala de opinión, lista de cheque, etc. Es el instrumento. ¿Estamos viendo? Si tienen preguntas, pueden hacerla, ¿eh? ¿Cuál va a ser la técnica? Bueno, la técnica son las reglas y procedimientos que permite al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Correcto, ¿no? El método va a ser el que orienta la técnica, no lo contrario, ¿no? La técnica no puede orientar al método, no, el método orienta la técnica. Y puede existir diferentes técnicas de recolección de la información, pero métodos son varios, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos lo que implica recolectar datos. Tenemos que al recolectar datos, primero tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de dónde vamos a obtener los datos? Ajá, ¿cuáles son esas fuentes? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, observaciones, en documentos, archivos. Por ejemplo, los muchachos en medicina, muchos trabajan con expedientes clínicos. Ellos no trabajan con pacientes. Ellos van a ver un expediente clínico en el hospital. Y ahí van a ver todo, ¿no? Esa es una observación, ¿verdad? En documentos. Pero tenés que ver si trabaja con personas, etcétera, ¿verdad? Después tienes que preguntarte, ¿dónde se localizan tales fuentes? Si tú vas a trabajar, por ejemplo, en una granja, ¿esa fuente está en la granja o está en un
¿cómo se llama? En un archivo, en internet. Usted ve la fuente, ¿no? Después, la tercera pregunta que hay que hacer, ¿a través de qué método vamos a recolectar los datos? Entonces, eso implica elegir unos varios métodos o varios medios, ¿verdad? Para la recolección de datos. Y la última pregunta, una vez que tú ya tienes los datos, lo has recolectado, ¿cómo lo vas a preparar? ¿Cómo lo vas a analizar? Eso vamos a ver, porque eso da tiene que ser confiable, ¿verdad? Ok. Son las preguntas que deben hacerse. Si ustedes tienen dudas, me pueden interrumpir. No pasé la asistencia. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quién es este usuario de Zoom que no tiene su nombre? Porque voy a pasar la asistencia. Está la Gloria, está la Sinaí, Caro Martínez, Vivian. Y hay uno que solo sale usuario de Zoom. Poner la cámara, ¿quién es? Para ver solo un ratito. Ya la cámara, ¿eh? Un ratito solo. Debe ¿Qué? ser doña Magdalena. La cámara, la Creo que- cámara. Solo un ratito. ¿Quién será? Ya vio, es Ya no doña está la cámara. Magdalena. Ah, bueno, ok, ya miré que es la Magdalena. Ok, muy bien, continuamos. ¿Qué tal es? Ok, ahora ahí dice, lo ideal es que usted internalice el método para que se transforme el tu quehacer natural. En otras palabras, que el método no te quiebre la cabeza. Y para la elección del método, las técnicas y los instrumentos, deberemos tener en cuenta todo eso. Entonces, claramente hay que definir lo que se busca, la creatividad en el diseño y cómo lo buscamos. ¿Estamos viendo, chicos? Las fuentes de la información, es importante tener las fuentes. Ahora, esas fuentes, las hay primarias. Cuando hay contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de observación, cuestionario, entrevista, etc. Eso más que nada para las investigaciones de orden cualitativo. Cuando usted mire el individuo, la persona, usted platica contacto directo con el sujeto de estudio, lo observa, lo cuestiona, lo entrevista. Pero puede haber fuentes secundarias, ¿no? Que es la información obtenida del documento. Ahí les decía yo, ahí está historial clínico, una ficha académica, estadística, datos epidemiológicos, censo, encuesta, etcétera, etcétera. Es decir, es una fuente secundaria que usted no va a ver el sujeto de estudio, sino que usted va a trabajar con datos registrados. Puede ser de investigaciones previas, de estudio anterior, etcétera, ¿verdad? Ah. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos? Recuerden que puede haber cualitativos y cuantitativos. En los cuantitativos, miramos lo que tenemos, cuantitativo. Puede ser a través de un experimento, ¿verdad? Para recolectar datos, una observación estructurada, una encuesta, análisis de contenido. Ahí tenemos entonces un método Otra hoja. cuantitativo. Otra hoja rápido. Magdalena, apaga tu micrófono. Entonces, ahí tenemos el método cuantitativo de la experimentación, observación estructurada, encuesta, análisis de contenido. En lo cualitativo, puede ser observación del participante. Aquí estamos hablando de estudio con personas, con seres humanos. Estudio de casos, discusión de grupos, también la entrevista, ¿verdad? Todo eso son métodos para recolectar la información. Análisis de contenido. Entonces, todo eso usted va a tener que definir en su diseño metodológico cuáles son los que ustedes van a ocupar. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo puedes medir eso que usted está recolectando? ¿Cuáles van a ser los instrumentos de medición? Ahí tenemos. Échame una mano con la lectura ahí, Carlos. ¿Qué dice Carlos? Carlos. Carlos Martínez, lea. No está Se le Aló, ve Carlos profe, ¿me feo- Martínez. escucha? se ¿Me le ve escucha? feo el audio. Sí, sí, te escuchamos. Ahora, dale, dale. Sí, ahora sí, dale. Es que no estoy, ahorita no estoy viendo la presentación, sí, profesor. ¿Por qué? Solo dice término de hablar. Espérenme. Revísala bien, yo la estoy compartiendo.
Bueno, lea a otra persona, pues, que pueda. ¿Quién quiere leer? Un Lo voy a voluntario. leer, profe, Yo la voy a entonces. leer. Por favor, Sinaí. Pues, ok, un buen En instrumento instrumento determina de en gran medición. parte. Ay, Y hay Vivian, hay que leer a Vivian entonces, profe. Bueno, Profe, Vivian, yo pues. ahora sí lo miro, ahora sí lo miro. De- instrumento de medición. Un buen instrumento determina en gran parte la calidad de la información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes, resultados y conclusiones. Para la elección y desarrollo del instrumento de medición se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación, la metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Y eso, gracias, Vivian. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para los instrumentos de medición de sus resultados, ¿verdad? Ok. Ahora, tenemos ya este cuadro del enfoque cualitativo y cuantitativo, diferentes comparaciones. Por ejemplo, el escenario donde se desarrolla una investigación cuantitativa es natural o puede ser artificial, pero cualitativa solo es natural. Es decir, algo natural, porque estamos hablando con personas, ¿no? El diseño en la cuantitativa puede ser prefijado, en la cualitativa no prefijado. La flexibilidad es nula o escasa en la cuantitativa, mientras la cualitativa es significativa. Hay una variación, hay que ser flexible. El marco teórico es imprescindible en una investigación cuantitativa. En la cualitativa, pues, una teoría brújula. ¿Qué es la brújula? Que te da el norte, ¿no? Puede ser que sí, que no, y se contrasta. El muestreo de una investigación cualitativa es probabilístico. En la cualitativa es no probabilístico, opinático, es de opinión, ¿verdad? Los objetivos de la interpretación en una investigación cuantitativa es generalizar, extrapolar, universalizar. En la cualitativa es especificar niveles concretos. Ok, y la aplicación replicativa solo se acepta lo que puede ser replicable y repetido en la cuantitativa. En la cualitativa se busca el contexto. Ok. Ahora tenemos ahí, dentro de eso, de esa temática, ¿qué son los cuestionarios cualitativos, las pruebas y inventarios estandarizados? El cuestionario. Por ejemplo, usted va a trabajar con un cuestionario, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Bueno, son las preguntas que usted va a hacer a la persona que usted va a entrevistar. Esos cuestionarios pueden ser de opciones excluyentes, no excluyentes, de jerarquización, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser de más complejo a menos complejo, viceversa. Puede ser la famosa escala Likert, en que es importante que la opinión sean siempre 3, 5, 7 y con un escalamiento intermedio neutral. Puede ser un cuestionario de rango, preguntas de respuesta abierta, numérica, de respuesta abierta. Importante que ustedes manejen siempre esto del cuestionario. Ahora, ¿qué tipo de pregunta puede incluir un cuestionario? Muy buena pregunta. Ahí dice los tipos de preguntas. Según contestación, abiertas. Después tenemos cerradas, categorizadas. Las cerradas de respuesta espontánea, respuesta sugerida. Ojo con la respuesta sugerida, porque muchas veces se hacen trabajos en que usted está sugiriendo la respuesta. Eso puede influenciar el resultado. La persona no se siente libre de dar la respuesta si usted lo sugiere. Eso es muy importante ver. De valoración. Después, según la función de filtro, ¿verdad? La pregunta de filtro, ¿no? De batería, de control, amortiguadores. Y según el contenido de identificación, de acción, intención y de opinión. Esas son las preguntas que usted va a hacer en su cuestionario, ¿verdad? Ese tipo de preguntas. Entonces ahí tenemos preguntas de control en que usted hace la pregunta, pero ya tiene una respuesta esperada para controlar, ¿verdad? De acción, intención, etcétera. Pues todo eso es importante manejar, de información y de motivos. Ok. Ahora bien, ¿cómo se construyen las preguntas?
¿Qué dice ahí? Ahora sí, ¿están por aquí? Sin ahí. Bueno, la elaboración de las preguntas es un cuestionario, es uno de los procesos más importantes y decisivos en la calidad de una encuesta. Es de esta misma de donde deriva el éxito de dicho instrumento. Claro, la elaboración de la pregunta te va a dar el éxito. Es muy importante qué es lo que tú vas a preguntar y cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Es muy importante. Ajá, Sinaí, siga. Durante este proceso es recomendable hacer una encuesta piloto para ensayar las preguntas y detectar posibles conflictos de estructura, redacción y ambigüedad, imprecisión u otros. Muy bien, es importante. Es decir, es un pretexto. Si tú vas a hacer una entrevista, una encuesta, lo que sea, no va a ser de un solo. Primero va a hacer una encuesta piloto, tomar unos cuantos elementos según tu universo y hacer encuestas piloto para detectar conflictos en la estructura. A veces las preguntas están bien redactadas, si la gente te entiende la redacción, que no sea una pregunta ambigua, que no tenga imprecisiones, que no haya conflicto. Es decir, ese es un pilotaje que le llamamos, pues. Ajá, siga sin ahí. Estas encuestas pilotos deben incluir la posibilidad de opinión del encuestado para averiguar y mejorar la calidad del cuestionario y la sensación que produce en el encuestado. Correcto. Es decir, que aquí en la prueba piloto, cabe que el encuestado, su opinión, permite averiguar y mejorar la calidad para cuando ya vayas haciendo la entrevista final. Entonces, y también es importante ver la sensación que produce, porque muchas veces a nosotros se nos olvida un detalle. Y normalmente, la vez pasada yo platicaba con un muchacho de medicina. Ellos tenían un cuestionario lleno de términos técnicos. Y si usted va a entrevistar a un paciente, el paciente hay términos técnicos que no entiende. Le digo, ustedes porque son estudiantes de medicina. Por ejemplo, había una pregunta que decía, ¿ha padecido alguna vez de hipoglicemia? Bueno, uno que estudia medicina sabe que la hipoglicemia son los niveles bajos de glucosa, pero no toda la gente maneja eso, ¿me explico? Entonces es importante que esos tecnicismos valorar, pues ahí dice, mejorar la calidad del cuestionario y la sensación que produce el encuestado. Muy bien. ¿Alguien tiene micrófono? Carlos, apaga tu micrófono, Carlos. ¿Cuáles son las reglas para formular preguntas? Ahí las tenemos. No deben ser largos, no más de 100 preguntas, porque eso disminuye el porcentaje de respuesta. Además, va a ser largo, aburrido, la gente no te va a escuchar. Tienen que ser preguntas sencillas, bien redactadas y estructuradas, de tal forma que se te entienda qué es lo que tú quieres. Ve lo que decía, no utilizar términos técnicos. Y si tú vas a utilizar, ponga un glosario ahí. No debe incorporar términos morales como juicio de valor. Usted no le puede preguntar a una persona, mire, ¿a usted le parece correcto el actuar? No, esa pregunta cuando emite un juicio de valor es una pregunta capciosa. Se debe evitar eso. Y tampoco sugerir la respuesta, incitando a contestar más de un sentido que el otro. Eso, ¿ustedes han visto la entrevista que hacen a la gente para cuando a época de elecciones o así, cuando hay algún alboroto? A mí me da risa la pregunta que hace el periodista, ya te está induciendo a la respuesta, porque te dicen, te, te fue el agua. Esperen un segundito, chicos. ¿Qué pasó? No hay agua.
Sigamos, chicos. Entonces, ahí tenemos otra, que todas deben recibir una sola idea. No tenés que tener muchas ideas para no divagar, ¿verdad? Todas tienen que estar dentro del mismo tema. Deben ir juntas en el cuestionario de forma de batería. No juntar preguntas cuya contestación influye en la otra. Ok, eso, muchachos, es la técnica, digamos así, reglas para formular las preguntas. Cuando dice, por ejemplo, hay encuestas que, por ejemplo, te dice la pregunta 1, te habla, qué sé yo, de, por ejemplo, una enfermedad de X, por dar un ejemplo. Y después te habla otras cosas. Y allá al final, la pregunta 10 te vuelve al tema de la enfermedad. No se puede, pierde la persona, el encuestado, pues. Ok. Tenemos que otro tipo de pregunta debe incluir demográfica, de ubicación, clasificación, segmentar, tabular y analizar la respuesta según el perfil del encuestado. También hay preguntas que comprenden datos como el género, la edad, el grado de escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, lugar donde vive, etcétera. Eso sí se puede incluir, ¿no? Ok. Perdón, ¿cómo debe ser la estructura del cuestionario? Ahí está. ¿Quién me echa una mano ahí con la lectura, chicos? A ver. ¿Quiénes más están aquí? ¿Quién es el iPhone? No puso nombre. ¿Quién está ahí con iPhone? ¿Quién es? ¿Mm? iPhone, ¿quién El es? Carlos, profe. El otro Carlos. Carlos, iPhone, lea por favor la presentación. Toda la encuesta debe permitir lugar, mostrar una introducción que, que antecede al cuestionario y que indique quién elabora la encuesta, propósito general del estudio, tiempo aproximado de respuesta, declaración de confidencialidad y en caso necesario instrucciones claras sobre cómo responder algunas preguntas diferentes. Gracias, Carlos. Es decir, que ahí está claro, ¿verdad? Toda una encuesta que usted vaya a hacer, tienes que redactar una introducción breve, una introducción antes del cuestionario. Ahí tienes que poner quién elabora la encuesta, tienes que poner el propósito, ¿para qué? Los objetivos, ¿no? Tiempo aproximado de la respuesta, le va a decir que una media hora por todo, una hora, qué sé yo. Declaración de confiabilidad, confidencialidad y también confiabilidad. Eso es importante, es decir, que la persona que está siendo encuestada debe tener la seguridad de que lo que él está arrojando ahí va a ser confidencial, usted va a publicar, porque compromete, ¿no? Entonces eso es muy importante, la confidencialidad, que lo que usted está arrojando no va a ser compartido. La instrucción debe ser clara, etcétera, etcétera. Ok. Y ahí tenemos, ¿verdad? Para construir un cuestionario, la estructura del cuestionario. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta la introducción, ¿verdad? ¿Quién se encargó del estudio, el carácter de la respuesta, etcétera? Las preguntas, la identificación, sexo, edad, preguntas sean para introducir las más complejas, facilitar la transmisión de un tema a otro, evitar muchas preguntas abiertas. Después el punto C, elaborar o decidir sobre los aspectos formales, preparar determinados elementos decisorios, ¿verdad? Ante la presentación de los encuestadores. Formar a los encuestadores y elaborar una guía de instrucción para el cuestionario y codificar el cuestionario. Poner código para después procesarlo. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora bien, tenemos ahí, el cuestionario como tal debe ser lo más breve posible, con un ordenamiento de preguntas que vaya de lo general a lo particular. Estructura de embudo. Decir, ustedes saben cómo es el embudo, ¿verdad? Ancho en un extremo y, digamos así, en el otro extremo más corto, ensanchado. Entonces, en este caso, las preguntas que van de las preguntas general a lo particular. Y se recomienda que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes, claro, porque imagínate un encuestado y usted la primera pregunta, él no te entendió, ¿con qué ánimo te va a llenar esa encuesta si no está entendiendo nada, pues?
Entonces, primero preguntas fáciles que atraigan su confianza, su atención, que lo motiven, ¿verdad? Y ya la otra pregunta como la demográfica, mejor al final. Las preguntas demográficas, las preguntas las que siguen, pues, todo lo demás. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién quiere hablar? Ok. ¿Cómo se aplican los cuestionarios? Ya cuestión de aplicación. Miremos. Ahí dice. Se puede aplicar de diferentes maneras. Autoadministrado. Se entrega a los participantes que le contestan así intermediarios. Puede ser por correo, entrega directa a un lugar o un evento. ¿Estamos? Son más económicos, fácil de aplicar. La persona normalmente responde con más tranquilidad y reflexión. Y la tasa de respuesta es baja y no existe certeza sobre quién respondió la encuesta. Ahora, por entrevista, ese es lo que hablamos, era el autoadministrado. Pero puede ser por una entrevista, de forma personal cara a cara, por teléfono, chat o otro medio de comunicación sincrónica. Ahí tiene alta tasa de respuesta, este control sobre quién y cómo da la respuesta. Y permite realizar encuestas con preguntas dificultuosas, pero no son costosas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo debe ser el encuestador de ustedes? Le van a hacer el estudio. Deben ser, mire, neutral. No puede opinar su aprobación o desaprobación sobre las respuestas, ¿verdad? Mantenerse tranquilo ante la confusión de los participantes. Si usted mira que tu participante no te entiende, sereno y vuelve a repetir, ¿verdad? Mantener el ritmo de interés del encuestado en el cuestionario, dar explicaciones mínimas pero suficientes. No hay que hablar mucho, lo suficiente. No puede ser discriminatorio. Ese es importante, ese punto. No puede discriminar a nadie. Hay personas que, bueno, dice, este me contesta mejor porque he preparado, lo vamos a dar más tiempo. Este no, este solo vamos a preguntar, no. Hay que dar posibilidad a todos, no hay que ser discriminatorio. Mantener el interés estable en lo posible con todos. Y debe cuidar su presentación personal y su lenguaje verbal. Tiene que tener un lenguaje adecuado, en presentarse, etcétera, ¿verdad? Y debe escuchar mucho, no interrumpir, escuchar, ¿verdad? Ok. Después tenemos la confiabilidad de la pregunta, si es confiable, ¿no? Que la pregunta es confiable significa lo mismo para todo que van a responder, obvio. Se puede confiar en escala que produce constantemente los mismos resultados. Y la confianza implica consistencia. Tú debes ser consistente con lo que preguntas. El investigador debe asegurarse que todo el tipo de persona a encuestar tenga la información necesaria para responder. Y asegurar que la respuesta que se le aplique al cuestionario originará resultados confiables. Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todo responde al cuestionario. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Y después el cuestionario largo es cansado y las preguntas finales se responden sin entusiasmo. Por lo tanto, no es necesario un cuestionario largo, sino resta confiabilidad. Ok, vamos a quedar aquí. Esta parte. Lo demás vamos a ver, la validez de la pregunta vamos a ver después. Ok. Stop share. Ok, entonces, miren cuál va a ser la tarea de ustedes. Ahí está abierto un espacio hoy. Tiene espacio hoy para subir toda la semana. Vamos a subir el posible instrumento que usted piensa trabajar. Va a tratar ese instrumento, ya sea una encuesta, una entrevista, un grupo focal, lo que usted va a hacer para recolectar la información. ¿Me entiende, muchacho? ¿Mm? Sí, profe, correcto. ¿Qué es? Fíjese que yo, Creo que cuando dice instrumento son las ciertas preguntas que se le van a hacer a nuestro, pues a los que le vamos a hacer la encuesta, o estoy Sí, mal. sí. En el caso, pregunta cuando usted, si por ejemplo usted va a hacer una encuesta, pues, pero si usted va a hacer una observación, por ejemplo, tiene que hacer una ficha de recolección. Usted va a trabajar con expediente clínico, ¿verdad? Es que depende de, por eso quiero que usted
esté bien claro el instrumento. ¿Cómo usted va a recolectar la información? Usted va a decir, bueno, yo voy a hacer una encuesta, entonces quiero las preguntas de la encuesta. Ahora, si usted dice, yo voy a hacer una observación del campo, necesitas una guía de observación. ¿Me explico? Que pueden ser Profe, mixto, puede ser mixto. Entrevista, guía de observación, encuesta, etcétera. Sí. ¿Sin Gloria, ¿me va a preguntar algo? sí, yo ya he avanzado con respecto al diseño. Sí. Entonces, pero con lo que estoy escuchando, entonces me confunde un poco de cómo yo lo he hecho. No, nada Pero tiene que ya, ver. El diseño usted lo porque tiene hecho. Ajá. sí, correcto. Pero le voy a como leer lo que yo tengo en el instrumento. Ajá. Yo lo estoy elaborando una encuesta, Sí. pero no es con preguntas abiertas, sino que yo doy las opciones a responder. Entonces, lo que yo entiendo es que no sería correcto, entonces, ¿Cómo no así como sea yo lo correcto? llevo. No, ¿cómo no? La encuesta usted puede dar sugerencias, claro. Usted puede dar encuestas de opinión. Por ejemplo, hay encuestas de opinión. Usted dice, por ejemplo, qué sé yo, usted dice en una entrevista, usted puede preguntar, ¿cuál es su alimento preferido? Y usted va a poner tres opciones, gallo pinto, carne y no sé qué cosa. Entonces la gente va a seleccionar. ¿Sí se puede? Yo no he dicho que no se puede, claro que se Ah, puede. ok. Sí. Entonces, eso ustedes Eh, van a subir y el próximo sábado vamos a discutir eso. Como siempre hemos hecho, llamo uno por uno y sí, miramos. ¿Me explico? Pero deben sí, subir correcto. porque el que no sube yo no lo voy a revisar. Además Sí. que sea acumulativo Eh, para el segundo parcial. Bueno, ajá. y con respecto a la muestra, eh, no sé si ya usted revisó los trabajos que subimos esta semana, pero Sí, sí, con ya. respecto a eso, para obtener la muestra, yo solamente pongo la fórmula, pero no estoy tan clara A ver, cómo se aplica. Entonces, la no. muestra, hay fórmulas estadísticas, pero muchas veces cuando usted va a trabajar con una población pequeña, pues tú muestras esto de la población local, entonces no es necesario aplicar la fórmula. Es que la fórmula depende de la población que usted tiene a su favor. Depende de la población, ¿me explico? Por ejemplo, yo tengo 130. Ahí Esa es entonces la tu universo población. es el 100%. Ah, ok, ok, ¿Eh? entonces elimino eso de muestra. Sí, Ok, es que la muestra se hace cuando es un estudio, por ejemplo, de poblaciones que hay miles de personas a entrevistar, ¿me entiende? Usted no va a entrevistar a las miles, 2000, ¿no? Usted va a hacer una muestra significativa con esa fórmula, pues. Ok. ok, ok. Dale, pues, chicos, entonces vamos a quedar por aquí. Ten pendiente de subir Cortame, todo. Yela. Cortame. Ya, porque se le va a ir. Gracias, Ok, profe. ok, profe, pase buenas tardes. Bueno, dale, pues.